Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Tendencia Tech. Yo soy Simón Toledano y estamos transmitiendo desde el Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre. El día de hoy vamos a tener una charla muy interesante sobre zapateado tradicional, sobre fotografía y muchísimas cosas más que tienen que ver con la cultura. Para eso está con nosotros la fotógrafa y zapateadora de son jarocho tradicional, la maestra Joana Bautista. Maestra Joana, buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal, maestro? Muy buenas tardes, aquí ya lista para compartir con todos ustedes. Excelente. Pues quisiéramos empezar platicando un poquito acerca de cómo está usted, cómo tuvo su primer acercamiento con el zapateado tradicional, de dónde es usted. Platíquenos un poquito de su vida. Correcto, mi maestro. Bueno, yo soy originaria de Teciutlán, Puebla. Okay. Nací en la Sierra Norte poblana y pues la mayor parte de mis estudios la hice en Teciutlán, en el Centro Escolar Presidente Manuel Ávila Camacho. Ahí trabajaban mis papás. Bueno, actualmente todavía mi mamá trabaja en el centro escolar y pues ahí hice la mayor parte de mis estudios. Ya desde pequeña me gustaba mucho andar en las actividades como culturales y entonces desde muy chica de verdad empecé a manifestar como el interés como por la danza y eventualmente pues poco a poco fui profesionalizándolo, pero nace de un interés muy genuino de cuando era yo pequeña. Posteriormente pues me voy a la ciudad de Puebla a seguir con mis estudios de licenciatura. Decido estudiar la licenciatura en Relaciones Internacionales, hice ahí por ahí una terminal en política ambiental y pues ya andaba yo como que buscando otros elementos como más culturales, ¿no? En ese sentido yo estaba buscando como esos intereses y en un primer momento no fue el zapateo jarocho lo que me interesó, o sea, lo que me interesó fue el son huasteco. Oh, sí, recuerdo haber platicado alguna vez de eso. Sí, entonces tuve la oportunidad que una amiga me invita a un lugar que se llama Pahuatlán. Pahuatlán es igual sierra poblana. De Puebla, sí. Y me invita y yo llego ahí a un guapango que pues era el guapango me parece que de las fiestas patronales. Y fue una maravilla para mí encontrarme como con esa cuestión más de la comunidad. Claro. Fue muy bonito porque era precisamente, pues como te digo, una fiesta patronal, pero fue un guapango que me marcó en muchos aspectos, ¿no? Después de eso, yo me quedé como, ¿qué venía, no? ¿Qué seguía? Regresé a la ciudad de Puebla, terminé mis estudios y pues ahí fue donde yo empecé como que a buscar más de esta música. Pero me llevé la sorpresa que en un lugar que se llama Xochitlán de Vicente Suárez, que está cerca de Teciutlán. También de Puebla. Exactamente. Sí. Había guapango, ¿no? Y entonces yo tengo pues varios amigos que me invitan a Xochitlán, ¿no? Entonces yo voy y para mí fue muy bonito porque yo precisamente andaba buscando... ¿cómo se dice? Estaba buscando como dónde integrarme, dónde conocer más de la música, pero para mí fue muy grato encontrar que estaba cerca del municipio donde yo vivía y muy cerca, exactamente, Teciutlán, ¿no? Entonces fue una cuestión donde pues yo me quedé maravillada y empecé a capacitarme, a aprender más sobre el son huasteco y cada que yo tenía oportunidad pues yo iba a Xochitlán, ¿no? Entonces así es como empiezan a hacer como incipientemente todo este interés por la música tradicional. O sea, primero fue el son huasteco y después poco a poco se fue usted iniciando en el son jarocho, que es lo que actualmente enseña, ¿verdad? Claro que sí, o sea, como te digo, fueron por momentos, pero básicamente, exactamente, cuando yo me acerco era una cuestión totalmente de esparcimiento. Era solamente porque me gustaba, lo disfrutaba y ya no me sacaban, ¿no? de Xochitlán, o sea, yo estaba ahí cada fiesta patronal y todo, y porque aparte había amigos que compartíamos como los mismos intereses. Y es que quienes hemos estado ya sea en una fiesta de guapango o en un fandango jarocho, pues sabemos lo emocionante que es, ¿verdad? Ir a esos eventos, ir a esas fiestas. Pero maestra, quizá la gente que nos está escuchando o que nos está viendo en el podcast no tenga muy claro cuál es la diferencia entre un zapateado tradicional, ya sea huasteco, ya sea jarocho, o lo que actualmente se enseña como son los ballets folclóricos o, pues sí, estas coreografías folclóricas, que es lo que se está difundiendo mucho. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Bueno, esto es algo que ya hemos como que platicado anteriormente. Yo precisamente
cuando yo empiezo a tener ese acercamiento, ahí descubro una diferencia entre lo que estábamos, o sea, en lo que era la música del son huasteco, cómo se ejecutaba, cómo se tocaba, a lo que es el son jarocho tradicional, Claro. a pesar de que son géneros que son hermanos. Pero hay diferencias. Hay diferencias en las reglas, en cómo se ejecutan, por ejemplo, ¿no? Pero orientado a la pregunta que usted me hace, yo creo que la diferencia radica en que las prácticas pues tienen funciones diferentes. Okay. Para empezar, para mí, un ballet folclórico tiene que ver como con cuestiones artísticas y de escenario, tiene que ver con una representación como más estética. De la música, de lo que se quiere mostrar, y tiene ciertas características. ¿Más como de espectáculo? Exactamente, exactamente, va dirigido más a lo que es una cuestión artística performativa también, de alguna manera. ¿Y en cambio el son jarocho, el son huasteco? En ese caso tiene que ver, el son jarocho yo considero que por sus características tiene que ver con sus prácticas sociales y que va orientado como al desarrollo comunitario. También tiene que ver con que el son jarocho tiene, como decía, ciertas facetas que tienen una función social. Y no tiene que ver precisamente como con esta cuestión del escenario ni nada, al contrario, tiene que ver más con las prácticas de las comunidades donde se lleva a cabo o donde se desarrolla. Correcto, pues sí, es una gran diferencia y muchas veces la gente no lo tiene tan claro porque no está tan familiarizado con el zapateo tradicional, que es lo que usted hace. Pero antes de seguir hablando de zapateo tradicional, maestra, tengo la oportunidad de conocerla desde hace algunos años, igual que al maestro Amílcar, y sé que usted también tiene una faceta como artista visual, específicamente como fotógrafa. Así es. Platíquenos un poquito también cómo tuvo ese acercamiento con la fotografía. Bueno, fue una cuestión ahí muy diversa, porque como le digo, cuando yo termino la licenciatura, o sea, mi formación totalmente, pues era una cuestión de medio ambiente, era una cuestión de los derechos humanos, vaya, no tenía que ver meramente con la fotografía, ¿no? Claro. Pero surge una oportunidad de trabajo en Cholula, específicamente en lo que es la pirámide, en la zona arqueológica. Muy bien. Y pues mi acercamiento es como fue por varias circunstancias, no fue algo que yo anduviera como que buscando en ese momento. Se fue dando. Como te digo, siempre he tenido como esta orientación a las cuestiones artísticas de pequeña, ¿no? Pero pues por la vocación que yo elegí en ese momento, pues no planeaba, ¿no? Entonces pasa que me ofrecen una oportunidad laboral de fotógrafa, ¿no? Y yo realmente pues sí tenía ciertas nociones, pero no como tan técnicas, exactamente, tan profesionales. Lo que pasó fue que en ese trabajo yo empecé a capacitarme, empecé a aprender sobre la fotografía, sobre las técnicas, pero era un trabajo muy interactivo con la gente. Yo tenía que hablar con turistas, tenía que hablar con demasiada gente en un día y tomar las fotografías. Poco a poco yo me fui desenvolviendo en esa empresa turística y haga de cuenta que empecé a tomar roles más activos en otras cuestiones, como en la edición de fotos, o sea, fue como que se fue diversificando el punto donde yo era fotógrafa, editaba, llevaba redes sociales, ¿qué más hacía yo? Vendía fotografía. Todo muy completo, muy integral. Era muy completo, pero era muy bonito el trabajo. Era desgastante, pero muy bonito precisamente porque estaba yo en la zona arqueológica de Cholula, ¿no? Entonces era algo muy, muy bonito. Y también por mi profesión de relaciones internacionales, pues yo tendía a hablar con gente de muchos lugares, ¿no? Entonces eso fue algo que me impulsó. Fue un trabajo que desempeñé, me parece que alrededor de 7 meses, o sea, no fue mucho realmente. Yo de ahí cambié de intereses laborales, pero decidí mantener como esta cuestión de la fotografía y me seguí desarrollando, pero sin ninguna intención como en un primer momento de hacerlo más, ¿no? Todavía. Para ese momento yo creo que fue lo más rescatable de ese entonces, ¿no? Como ese primer acercamiento con la fotografía, ir creciendo un poquito. Sin embargo, yo lo pregunto porque conozco sus trabajos fotográficos. Hemos tenido la oportunidad también de compartir en ferias de libro, donde usted nos ha regalado su trabajo justamente haciendo fotografía artística, de los eventos culturales, literarios. Entonces, sí hay un conocimiento de la fotografía que ahora usted lo aúna a sus conocimientos de zapateo tradicional
para desarrollar otros proyectos. Platíquenos un poquito cómo ha fusionado ambas disciplinas en estos eventos culturales. Pues precisamente en búsqueda como de seguir experimentando en la fotografía, pues yo te estoy hablando de un periodo donde pues radicábamos en Puebla, ¿no? Okay. Pero pues por muchas circunstancias se da el cambio de domicilio aquí a la ciudad de Martínez de la Torre. Y yo venía como con esta cuestión de querer seguir como que, querer seguir explorando la fotografía, pero ha sido algo muy, muy interesante porque te hablaba yo, por ejemplo, de Xochitlán de Vicente Suárez, sí, ¿no? Claro. En un momento de mi profesionalización como bailadora, yo tuve la oportunidad de regresar a un festival, el Festival de la Tradición Huasteca en Xochitlán. Y ahí ya iba yo en ese momento como bailadora y como fotógrafa, ¿no? Entonces, sí fue como una experiencia muy bonita, porque ahí también ya no iba como bailadora de son huasteco, ¿no? Sino ya iba yo como bailadora de son jarocho, y fue algo muy gratificante, pero desde ahí como que se me quedó como la espina de la fotografía como documental, como fotografía de corte cultural, y toda esta situación. Entonces, ya estando aquí en Martínez, compaginé como esta situación del baile y la fotografía. En ese momento después vienen las oportunidades de la Feria del Libro. Claro. Eso fue muy interesante porque fueron ferias internacionales que tuvimos la oportunidad de compartir en Córdoba. Fue en 2 ocasiones. Creo que fue cuando fue pues invitado Cuba y Perú. Exactamente, ¿no? Entonces, yo seguía ahí metiendo como mi formación de internacionalista, de fotógrafa y de bailadora también, porque incluso pues allá conocimos a mucha gente, ¿no? Del son, y que me parece relevante cómo han ido estas cosas como de la mano, ¿no? O sea, sin esperarlo tampoco, ¿no? O sea, también ha sido como algo muy natural que poco a poco ha ido sucediendo. Y pues bueno, a final de cuentas también haciendo como un paréntesis entre como los festivales y todo eso, yo también como bailadora tuve esa oportunidad como de crecer y participar en diversos foros también, ¿no? Pero siempre también como con esta cuestión de querer explorar como esta situación de la foto. Claro, y específicamente yo tengo entendido, maestra, que se fusionan en un proyecto cultural para el IBEC, si no me equivoco, hace algún par de años, donde imparte un taller de danza tradicional, de zapateo tradicional, con fotografía. Platícanos un poquito de esto. Bueno, ahí sí me voy a ir un poquito como para atrás. A ver, un poquito, porque precisamente, o sea, como te digo, yo mis intereses eran como esta cuestión del medio ambiente, la fotografía, el baile. Pero también tuve un acercamiento al llegar a Martínez de la Torre, como con la difusión, la promoción cultural, y también en ese sentido a mí me interesaba, yo le decía al maestro Milcar en otras ocasiones, que era como mi pensamiento muy romántico cuando salí de la universidad. Yo decía, ay, es que yo quisiera participar en proyectos, yo quisiera, pues a lo mejor participar en alguna convocatoria, ver cómo podemos a lo mejor por ahí impulsar un proyecto, y nunca lo aterricé como en ese momento en Puebla, ¿no? Hasta llegar a Veracruz, todo se resignificó y empezó la promoción de la música, empezó también esta cuestión de la fotografía. Entonces, en un primer proyecto que me tocó participar en el colectivo que colaboramos contigo y con el maestro Amílcar, y hablo en ese sentido que pues también yo no puedo hablar de un trabajo como individual, ¿no? Siempre ha sido un trabajo colectivo, un trabajo desde la difusión, desde acercar esas herramientas como a la comunidad. Entonces, me gustaría hablar como del primer proyecto que fue el PACMIC. Ya lo retomó el maestro anteriormente, pero pues ahí me gustaría como que comentarlo. Fue un proyecto muy importante para nosotros porque ahí principalmente era la reinserción de la música de son jarocho dentro de nuestra comunidad, ¿no? ¿Este fue el primer proyecto cultural en el que empieza a gestionar? De hecho, es el primero en el que participo y fue un proyecto sumamente importante porque también mi formación ahí se veía reflejada porque queríamos como visibilizar el patrimonio cultural inmaterial que fuimos poco a poco descubriendo que la región tenía. La región, como pudimos ver, había mucho que decir, había muchas necesidades,
había cuestiones que nosotros como promotores queríamos también visibilizar, ¿no? Entonces el PACMIC nos da la oportunidad de participar como colectivo y fue algo muy significativo para la comunidad el realizar estos talleres, estas capacitaciones que se dieron para la comunidad. Recuerdo. Y pues a partir de ahí, de la participación en ese proyecto, yo me quedo como con la idea de que había más cosas que hacer, porque lo mismo, o sea, era lo que nos íbamos viendo poco a poco en nuestro trabajo, también en la calle, ¿no? O sea, también con esta cuestión del trabajo que empezamos a hacer de la música y la difusión en la calle, en el tianguis, en todo, había gente que nos decía, ¿saben qué? Es que aquí había historia, aquí lo hubo, entonces también nos dimos a la tarea como de ir a visibilizar eso, a ver la manera en cómo podía plantearse el proyecto, pero sí fue un proyecto muy significativo para mí porque fue el primero en el que yo participé y que se logró concretar con todos los objetivos. ¿En el 2018 fue? Sí. Sí, ¿verdad? Me parece que sí. Ajá. Y bueno, posteriormente colaboro con el maestro Amílcar en otro proyecto muy interesante que se llamó Tu mano junto a la mía. Fue un taller de jarana jarocha y baile tradicional. Y ahí ya vimos que la comunidad tenía más necesidades. Había muchísimas más necesidades de las que nosotros habíamos venido viendo y que el PACMIC fue el parteaguas para comenzar, pero nos dimos cuenta que nuestra comunidad estaba atravesada por demasiada violencia y demasiadas problemáticas que se había que atender, ¿no? Y específicamente este proyecto fue para las infancias y las juventudes de Martínez de la Torre, y también para mí fue importante porque el maestro Amílcar me invita a participar, a colaborar. Fue un proyecto amplio, fueron casi 6 meses de taller. Muy extenso, sí. Pero ahí básicamente decidimos que el son jarocho se tenía que retroalimentar también de otras cosas, y fue donde decidimos implementar cuestiones de perspectiva de género, por ejemplo, derechos humanos, la cultura de paz, que fue como sumamente importante en ese proyecto. Y de ahí, al ir concretando esos proyectos donde yo colaboraba, o sea, como que yo me fui sintiendo cada vez más interesada en hacer trabajo de desarrollo comunitario. Claro. Porque, como yo te comentaba, en un primer momento mi formación, pues todo era como la cuestión internacional, los marcos jurídicos, toda esta cuestión, pero yo me di cuenta que se podían hacer cosas desde lo comunitario a través como de la formación que yo tenía, ¿no? Entonces, después de lo que es Tu mano junto a la mía, viene un proyecto que para mí fue muy, muy importante porque en esta cuestión yo ya lo coordino. Ok, ya de manera independiente o sola, exactamente, digamos. y como tú dices, Tu mano junto a la mía ya fue un proyecto que todavía había más instituciones atravesadas, o sea, estaba lo que es la Coordinación Nacional de Cultura Infantil y Juvenil, que es la que coordina el programa Alas y Raíces, y en ese punto también interviene el Instituto Veracruzano de la Cultura. Y entonces nos dimos cuenta que esas instituciones sí estaban atendiendo en ese momento como los proyectos que tenían mucha fibra, yo siento, ¿no? Entonces, cuando nos vamos dando cuenta de que planteando proyectos con todas estas características que envuelve sociales, exactamente, son prácticas que nosotros también apelamos mucho a la práctica comunitaria. Pues yo platicaba con el maestro Amílcar y le comentaba pues que a mí se me ocurría una idea de participar en un proyecto, pero que tuviera la formación de medio ambiente, ¿no? Entonces ahí es donde viene lo interesante, porque este proyecto se llamó Pero vuela, 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 taller de zapateado y fotografía para la sensibilización. Claro. Entonces es un proyecto que cubría varios ejes, pero ahí ya estaba mi formación de política ambiental, estaba mi formación de fotógrafa, estaba mi formación también de promotora cultural, porque pues también nos interesaba que a través del arte nosotros le brindáramos herramientas a los asistentes para que ellos pudieran sensibilizarse, ya que también una característica que tenía este proyecto es que era dirigido para zonas de atención prioritarias en zonas de marginación. Entonces, ahí es donde también nos damos cuenta que Martínez de la Torre tiene otras necesidades, y seguimos rascando y encontramos que pues había esta cuestión
de que el arte podría ser una herramienta para combatir todas estas violencias y a su vez sensibilizar a los asistentes que estuvieran en el taller. Otra característica que tuvo el proyecto fue que buscaba descentralizar las actividades. Okay. Eso es muy importante, sí, porque claro. precisamente, lo diseñamos como con esa intención. Ya en la práctica pasaron muchas cosas, pero una de las características fue que se desarrolló en todos los centros de desarrollo comunitario de Martínez de la Torre, lo que fue el DIF, lo que fue el Centro de Desarrollo Comunitario de la Ejidal, Okay. fue el Centro de Desarrollo Comunitario El Baster Gordillo y por último concluimos con una sesión en el Parque Ecológico de Martínez de la Torre. O sea, diferentes sedes en Exactamente. toda la ciudad, no solamente en el centro. Fuimos de sede en sede impartiendo el taller y llegaron los alumnos y íbamos de lado en lado y fue sí. Exactamente, ¿no? Y fue un proyecto que a mí personalmente me trajo demasiada satisfacción porque aparte de poder como aplicar todo, es que, o sea, yo a veces decía, ¿cómo voy a hacer todo en uno, no? Sí, claro. Fue muy complejo, pero sí se logró y lo que nos dimos cuenta es que precisamente al finalizar este taller, lo bonito fue que pudimos acercar como todas estas actividades a la gente que a veces precisamente por muchas vulnerabilidades no pueden acercarse Claro. a estas actividades a lo mejor, ¿no? Fue descentralizar como las actividades culturales de alguna manera. Y pues bueno, ahí concluye como ese proyecto y fue muy, muy importante porque a partir de ahí, pues este año también participo en esa cuestión de proponer un taller de sensibilización, pero ya tiene otras características. ¿Qué es un taller que está impartiendo actualmente? Actualmente sí, pero como le digo, siempre en trabajo colaborativo junto con el maestro Amílcar, porque la verdad nos hemos dado cuenta que si nosotros, no puedo hablar como un trabajo como mío, ¿no? Okay. Al final de cuentas... O sí, solamente exactamente, tuyo. No, o sea, siempre está esta cuestión atravesada del apoyo. Como debiera de ser el arte, ¿no? De alguna forma, o la cultura, o la vida comunitaria, ¿no? Sí, de hecho, pues ahora en este proyecto también estamos buscando... esa situación actualmente se está desarrollando en la secundaria Zarco. El proyecto se llama Hilos de Mitapazoli. Okay. Es un taller de fotocín, fotobordado y zapateado tradicional. Okay. Entonces aquí ya no nada más nos quedamos con la situación del medio ambiente, ni la fotografía, ni no, sino que eso además de los derechos culturales, claro, la cultura de paz, y que esto apela a la identidad como individuos de las infancias y juventudes que están dentro del taller, porque a final de cuentas también el taller nos permitió abordar la perspectiva de género, o sea, claro, cada proyecto va siendo más ambicioso, va siendo más multidisciplinario y en ese sentido, pues también reconocido por las instituciones, porque precisamente este taller también es de la Coordinación Nacional de Cultura Infantil y Juvenil. Entonces vamos poco a poco teniendo como promotores pues más presencia, pero también lo que me parece importante remarcar es que estos proyectos pues sí han sido un parteaguas en la comunidad. Claro. Ha sido un parteaguas porque precisamente como te decíamos, o sea, sabemos que Martínez permea este tema de la violencia y que constantemente nosotros como promotores tenemos pues a lo mejor es como esta obligación también de acercar el arte como herramienta para combatir esas violencias. Y quizá justamente esto, maestra, ahora que lo pienso escuchándola hablar, es la gran diferencia entre aprender a bailar en un ballet folclórico y hacer arte a través del baile y de la fotografía. O sea, no solamente es aprender a bailar una coreografía para subirte a un escenario, sino utilizar el arte para llegar a esa gente que está marginada, abordar temas importantes para la comunidad, que trascienden más allá. La verdad es que la felicito, maestra, porque hasta el día de hoy todo lo que usted ha hecho creo que ha sumado muchísimo a la comunidad, y no solo a la comunidad artística, sino a la comunidad en general, que creo que para eso debiera servir el arte. Sí, precisamente eso que tú comentas, maestro, es muy importante, porque yo te voy a ser sincera, o sea, en un primer momento mi intención nunca fue como llegar a lo mejor a ocupar ciertos espacios, simplemente fueron como a donde me llevó mi camino, sí, a claro, donde me fue, por ejemplo, como yo te decía, en Puebla, para mí era una situación meramente lúdica.
Sí. O sea, yo aprendí a zapatear con una maestra, mi amiga Carolina Rodríguez, que es etnocoreóloga. Sí, sí. Entonces ella me acerca y yo podía ir, insertarme, como te digo, esta necesidad como de hacer comunidad. Pero ya llegando aquí a Martínez de la Torre todo se resignificó. Cambia. Claro, o sea, porque también en un primer momento fue pues las búsquedas de oportunidad de empleo, fue muchas cosas, pero realmente como a mí en lo personal el arte fue una herramienta precisamente también para salir avante de muchas situaciones, me di cuenta que otras personas podrían estar como en esa situación, ¿no? Sí, claro, Entonces, igual. pues, ¿por qué no también diseñar como estas actividades ha sido realmente muy satisfactorio? No hablo a título personal, creo que para todos los que hemos intervenido en estos proyectos ha sido como muy importante y significativo, pero creo que lo más importante es, como tú dices, el reconocimiento de la comunidad. O Claro, sea, sí, más sí. que nada también es el que te conozcan, que sepan a lo mejor en qué tú estás dedicándote, que se acerquen, que pregunten y que también, pues si hay algún interés, pues adelante, ¿no? Ya que pues también tenemos, como tú sabrás, un taller independiente donde llevamos a cabo varias actividades, pero a final de cuentas, aunque hay muchas instituciones de por medio, sigue siendo un taller por y para la comunidad. Claro, claro. Y qué importante, ¿no? Que la comunidad los vea, nos vea, me voy a incluir, como agentes de cambio positivos para la sociedad, para la comunidad en sí, ¿verdad? Y de hecho, justamente el motivo de esta entrevista también, o uno de los motivos y un motivo de este podcast, es que estamos ahora colaborando en el Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre y usted está a cargo de un taller, de una clase complementaria que es justamente de zapateado tradicional. Platícanos un poquito de eso, maestra, de cuál es su labor en este taller, en esta clase. Bueno, pues como ustedes saben, precisamente es parte de las materias complementarias que oferta el Instituto Tecnológico de Martínez de la Torre. Es una materia muy interesante, ¿Sí? Porque precisamente es zapateado tradicional y lo más interesante yo creo que podría ser, son las herramientas que otorga la materia a los asistentes de la comunidad del instituto. Primero porque es una materia que antes no recuerdo si estaba antes algo de zapateado o no, pero en este sentido el hecho de que el tecnológico haya incluido la cuestión tradicional dentro de la carga de materias me parece muy interesante. Claro. La materia te otorga a los asistentes, a los participantes, pues herramientas sociales. Constantemente la materia le apela al ejercicio de sus derechos culturales y también al reconocimiento como de la identidad, de la interculturalidad, y tiene que ver como con este desarrollo también de la autoestima de todas las personas que se acercan. Hemos visto cómo la materia pues ha ayudado mucho en el sentido del crecimiento personal de todos los asistentes. Es algo muy interesante. Otra cosa que me gustaría recalcar es que en el taller la mayoría son mujeres. Son mujeres y que estamos viendo que las mujeres del taller están tomando roles muchísimo más participativos y activos, ya que, por ejemplo, unas tocan jarana, claro. Otra baila, canta y toca jarana, ¿no? Entonces, estamos viendo que las mujeres que están dentro de la materia tienen como esta participación muy activa y eso apela a hacer espacios democráticos y a hacer espacios seguros dentro de la materia, ¿no? Entonces, eso nos parece muy importante, que la materia les fomenta como todas esas cuestiones de la identidad, las prácticas sociales, la cohesión que se lleva dentro del aula, a pesar de que pues tenemos como un sistema ahí medio rígido que cumplir en cuanto a asistencias, claro, en cuanto a llevar unos ensayos periódicos de la actividad, vemos cómo las chicas, o sea, y también hablo por los alumnos de jarana, los hemos visto cómo se han cohesionado y cómo han incluso llevado estas prácticas afuera del tecnológico, ¿no? Entonces nos parece muy importante como que hoy en este especial, este día del Día Naranja. Bueno, sí, estamos grabando hoy 25 de Entonces me parece importante esa representación de las mujeres y que hablamos de que casi todos los alumnos que están dentro de la materia son alumnos de excelencia. Claro. Son alumnos de excelencia porque, también ellos tienen por ahí esta cuestión de la beca cultural
y ellos tienen y saben perfectamente que representan al tecnológico y lo representan con mucho orgullo. Nos ha tocado también participar en eventos fuera de la institución representando al Instituto Tecnológico y han sido experiencias muy satisfactorias para los chicos porque a pesar de que nosotros siempre apelamos a que el escenario va a ser lo último a lo mejor porque tenemos que llevar un proceso dentro de la materia, vemos cómo las alumnas representan a la institución con mucho orgullo y eso para nosotros como maestros del taller es muy satisfactorio y también ellas mismas han buscado su propia identidad. O sea, yo las veo, incluso todo el taller buscó su propio nombre, quisieron manifestarse cómo querían llamarse y eso nos parece muy interesante. El taller le pusieron el nombre de Tlacna, Almas del Son, y nos pareció que fue un nombre como muy desde la honestidad, muy desde el disfrute, porque también la materia, creo que eso ha dejado, o sea, todos los alumnos que han pasado por la materia, hay unos que se han mantenido durante 2-3 semestres que llevamos dando la materia. Hay otros que a lo mejor no encontraron su lugar dentro del taller, pero han dicho cosas muy positivas, porque precisamente también sus actividades, sus responsabilidades, claro. A veces ya no les da tiempo también, pero siempre nos han dicho que se llevan cosas muy positivas del taller, ¿no? Entonces creo que precisamente, aparte de que el taller te otorga herramientas desde lo dancístico, desde lo humano, desde lo comunitario, ellos agencian todo esto y a la vez lo ejercen sus derechos culturales, ¿no? Entonces nos parece algo muy positivo que el Instituto Tecnológico pues tenga estas materias y que pues también ellos como parte de una actividad tengan esta cuestión de reconocimiento de sus derechos, pero también se les apoya con esta cuestión de las becas culturales. Las becas, ¿no? Que son tan importantes y que están ahí para todos los jóvenes que tomen ya sea una clase complementaria cultural o que participen dentro de algún equipo deportivo, ya sea voleibol, fútbol, pero específicamente yo por lo menos no tenía conocimiento o no tengo conocimiento de que otra institución a nivel superior como clase complementaria tenga zapateado tradicional. O sea, generalmente se dan esto de los ballets folclóricos justamente, ¿no? Pero el hecho de que el Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre esté dando esta apertura nos habla de que algo bueno viene para la ciudad, sobre todo porque hay maestros como ustedes, como maestro Amílcar, como usted, maestra Joana, pues que están sumando a la comunidad estudiantil y a la sociedad en general. ¿Algo más que le quiera usted decir quizá a los estudiantes del TEC para que puedan ser parte de su clase complementaria? Pues lo principal es que se acerquen, que si tienen el interés de tal vez conocer un poquito más sobre su cultura, sobre cómo se desarrolla la materia, pues que se acerquen con toda confianza y que pues también le den una oportunidad a la materia. Eso es muy importante. Aunque hay más chicas, no es solo para chicas, también pueden estar hombres. No, claro, precisamente la invitación la lanzo para toda la comunidad estudiantil. Nos gustaría que se acerquen más chicos, más chicas, para que, como te digo, o sea, también conozcan de qué va la materia un poquito, ¿no? O sea, dentro de la materia se ve contexto sociohistórico del son jarocho, claro. Abordamos lo que, como te comentaba, son los derechos culturales, la cultura de paz, porque nosotros siempre apelamos a crear espacios democráticos donde se puedan ejercer todas estas convivencias, todas estas, ¿cómo decirlo? Todas estas personalidades que convergen en un espacio y que es muy interesante que el hilo conductor de todo eso sea el son jarocho, claro. Y que también ellos puedan sentir que pueden pertenecer a una comunidad. Eso es muy importante también. Excelente, maestra. Y bueno, pues hemos estado platicando un poquito de muchas cosas, de son huasteco, de fotografía, son jarocho, de estas temáticas sociales tan importantes. Pero como usted sabe, este podcast que tengo la oportunidad de conducir aquí en el Tecnológico está aderezado, como siempre digo, con literatura, con libros. Y yo sé que usted es una persona que lee, maestra, hemos tenido la oportunidad de compartir lecturas, de estar en ferias de libro juntos. ¿Cuál sería el libro, maestra, que usted nos pudiera recomendar o decir, a mí este libro me gustó mucho, o pudiera recomendar a alguien más? Bueno, pues hay demasiados. Yo comencé, me acuerdo que el primer acercamiento que yo tuve como a la literatura fue en la secundaria. Fue con las batallas del desierto. Ok, batallas en el desierto, sí. Sí, de José Emilio Pacheco. Claro. Y posteriormente
me fui como que envolviendo en la literatura y me gustaba mucho la poesía. Yo creo que es importante visibilizar como que a las autoras mexicanas, me parece. Yo creo que de las que yo pudiera recomendar, entre ellas sería Elena Garro, por ejemplo. La novela es de Los recuerdos del porvenir, me parece. Claro. Es una novela muy, muy intensa, muy bonita, maravillosa. Se las recomiendo mucho. También están poesía ¿cómo se llama? De Rosario Castellanos, por ejemplo, ¿no? Pero sí, yo creo que sería Los recuerdos del porvenir. Y actualmente estuve leyendo a una escritora veracruzana que me gusta mucho, es Fernanda Melchor. Claro, sí. Y me gustaría a lo mejor recomendar la novela de Temporada de Huracanes, por ejemplo. Es una novela muy, muy intensa, tiene muchas cuestiones ahí que atraviesa la violencia y muchas cosas, pero realmente al final de cuentas yo considero que es una novela muy, muy, muy bella de lo que quiere decir, ¿no? Entonces sería Temporada de Huracanes, y todavía tiene ahí otras obras muy interesantes, tiene cuento, como crónica. Me parece que hay otra que es Aquí no es Miami. Aquí no es Miami, son unas crónicas justamente. Son crónicas, ¿no? Entonces ella ahorita está considerada como la de las mejores escritoras latinoamericanas, claro. y entre ellas pues es saber que es veracruzana, ¿no? También, y es muy, muy bonito su trabajo, la verdad, sí lo recomiendo. Y por otro lado está el libro del Zoológico de Papel, por ejemplo. Es un libro que son cuentos de ficción, ¿no? El autor se llama Ken Liu, y el Zoológico de Papel es un cuento maravilloso que habla precisamente del racismo, ¿no? Es un cuento muy bueno, y me gustaría a lo mejor recomendarlo, que lo conozcan. El Zoológico de Papel se llama así porque habla de una historia de unos migrantes chinos que llegan a Estados Unidos, y habla desde la historia de un hijo, cómo narra, cómo ve a su madre que no se adapta a esta cuestión occidental, ¿no? De toda la vida gringa, el sueño americano, pero él empieza a tener una discriminación ahí, como no entender ese cambio de culturas, ¿no? Entonces la mamá le hacía unos animalitos de origami. Correcto. Le hacía exactamente, por eso el Zoológico de Papel, claro. ¿No? Y entonces, pues ella le escribía cartas a él, a su hijo, en los origamis, pero él, por no querer aprender chino, pues nunca se entera de lo que dicen esas cartas hasta que pasa mucho tiempo, hasta que la mamá fallece, ¿no? Entonces y las empieza a leer. Las descubre después, ¿no? Entonces es un libro muy bueno. Entonces sería como para acabar más o menos en las recomendaciones. Ok, bueno, nos han recomendado muchos libros, la maestra Joana, Zoológico de Papel. La más recomendada en este podcast ha sido, por supuesto, Fernanda Melchor, y hay razones para ello, porque la verdad es que es una paisana, es veracruzana, y es una excelente escritora. También nos recomendó a Elena Garro con Los recuerdos del porvenir, y bueno, la poesía de Rosario Castellanos. Pues, maestra Joana, pudiéramos estar horas platicando de arte, de cultura, de su trabajo. No lo mencionó, pero también usted ha estado zapateando en el Complejo Cultural de Los Pinos en alguna ocasión donde estuvimos. Lo siento, luego se me olvidan algunos detalles y además, maestra, importantes. Y además, la imagen de usted zapateando estuvo por mucho tiempo en la página oficial del Centro Cultural, si no me equivoco, sí, creo que la dependencia de las culturas populares. Es que fíjate que me puse así emocionada y me fui derecho. Qué bueno que lo recuerdas. No, porque es un tema que, bueno, tenemos la oportunidad de conocerla de tiempo y de saber que ha estado haciendo muchísimas cosas. Precisamente es que eso es lo interesante, como te digo, a veces se me olvida como que he llegado como a esos espacios, sí ha sido como muy importante porque precisamente con el grupo El Cocuite, claro, que es con el que yo he venido desarrollando todas mis actividades artísticas, y que fue una oportunidad también muy preciosa de compartir contigo como versador, con el maestro Emílcar y con otros músicos, que la verdad fue una experiencia maravillosa estar en el complejo. La había omitido, pero qué bueno que lo sacas a nosotros relucir. Lo recordamos con mucho agrado porque recuerdo esa imagen de usted zapateando, y repito, la imagen que se estuvo utilizando en redes sociales por mucho tiempo. Así que bueno, maestra, vamos a concluir. Le agradezco muchísimo, en verdad. No nos resta más que felicitarla por todo lo que usted ha estado haciendo y agradecerle porque, sin lugar a dudas,
está usted influenciando a esta generación de estudiantes aquí en el Tecnológico, pero a la comunidad en general de nuestra ciudad de Martínez de la Torre. La maestra Joana Bautista, una mujer que habla desde el arte. Así que con esto nos despedimos. Muchísimas gracias, maestra. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes. Gracias a todos los que nos escuchan y nos ven en este podcast Tendencia Tech.